animo a que aprovechemos a cuidarnos del pecado. No lo veamos como algo sencillo. Lo veamos como algo que realmente desafía nuestros corazones, que todos los seres humanos, hombres y mujeres, luchamos, hay luchas, hay necesidades, y por eso necesitamos hablar de él. Y vamos a ver sobre el cáncer, ¿verdad? Ese es el punto de la sesión número 3 hoy, ya hemos visto 2 anteriores, ¿verdad? Y la definición del cáncer, que ya aparece ahí en el diccionario, dice tumor maligno, duro o ulceroso, que tiende a invadir y destruir los tejidos orgánicos circundantes. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de esto espiritualmente? Si agarramos esta definición, el cáncer espiritual es así, un tumor maligno, duro o ulceroso, que tiende a invadir y destruir todos tus órganos, toda tu sensibilidad espiritual, y te destruye. Pero para eso vamos a ver la palabra de Dios, que nos hable la palabra de Dios. Pero antes de eso, quiero pedirte que oremos específicamente porque este tema pueda ser de mucho provecho, que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, ¿verdad? Acompáñame en una oración, por favor. Padre Dios, Señor, estamos muy seguros que usted está aquí entre nosotros. Estamos muy seguros, Señor, que solo con usted podemos hacer frente a tantas debilidades, fortalezas que podamos llegar a tener. Pero Dios, quiero pedirle por favor que nos ayude a estar despiertos, a estar atentos al llamado que usted nos haga a través de su palabra. Ayúdenos. Quizás algunos de nosotros en este momento estamos luchando con X área, con X tentación, con X pecado. Quizás algunos más adelante vamos a luchar con eso. Yo quiero pedirle por favor que nos ayude a aprender lo que su Espíritu quiere enseñarnos hoy. Padre, ayúdenos a bajar la guardia y a poder ser sensibles, a bajar la guardia en reconocer que somos pecadores. Ayúdenos a que su Espíritu Santo hable directamente en nuestra alma y nos ayude a comprender a través de su palabra. Bendito sea, Señor, le agradezco por este tiempo, en Jesús lo oro, Dios. Amén. Bueno, en esto de este tema del cáncer, en la sesión, en el capítulo número 3, por decirlo así, nuestro hermano Mike Taliaferro inicia hablando sobre el monte Kilimanjaro, ¿verdad? Y empieza hablando sobre el monte más alto de África. Quiero invitarte a que veamos el siguiente video que habla sobre este monte Kilimanjaro. Hola amigos, bienvenidos. En esta oportunidad les traemos un nuevo video y vamos a hablar sobre el monte Kilimanjaro. El monte Kilimanjaro es un volcán de triple cumbre y está situado en el noreste de la República de Tanzania, muy cerca de la frontera con Kenia, a unos 300 kilómetros al sur del Ecuador. Es el pico más alto del continente africano. El monte Kilimanjaro está compuesto por 3 cimas: Kibo, Mawenzi y Shira. Otra de las características notables son los 4.600 metros de desnivel existentes desde su base en el Valle del Rift hasta la cumbre en el monte Kibo, lo que convierte a Kilimanjaro en el pico aislado más alto del mundo y nos regala una de las imágenes más bonitas de África, con su característica estampa cónica de montaña perfecta, visible desde varios cientos de kilómetros a la redonda. La primera ascensión a esta mítica montaña data del 6 de octubre de 1889, después de 2 intentos fallidos por el alemán Hans Meyer, el austriaco Ludwig Burgstaller y el guía Chagua Johanna Lau. Su gran tamaño y cercanía al Océano Índico tiene una gran influencia en el clima de la zona, lo que ha dado lugar a que este macizo montañoso contenga ejemplos muy diversos de ecosistemas, como glaciares, desiertos, páramos, alpinos, sabanas y selvas tropicales. Los glaciares de su cumbre, a los que popularmente se ha llamado nieves del Kilimanjaro, han sido objeto de varios estudios que alertan de su retroceso, aunque no hay acuerdo sobre si su disminución es o no consecuencia del calentamiento global del planeta, aunque más apunta a que sí. Subir al pico Kilimanjaro es un reto que tratan de superar anualmente miles de personas,
Existen rutas bien establecidas por todas sus vertientes, pero hay algunas más conocidas, como la ruta Marangu y la ruta Machel. Son las más empleadas. El trekking del Kilimanjaro permite alcanzar la cima de esta montaña sin emplear técnicas y materiales de escalada. La subida al Kilimanjaro está regulada por las autoridades de Tanzania, lo que obliga a obtener el correspondiente permiso, siendo obligatorio acompañarse de guías locales debidamente acreditados. El Kilimanjaro forma parte del Parque Nacional del Kilimanjaro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1985. Gracias amigos por haber visto este video y les invito a que se suscriban al canal, ya que estaremos explorando muchos lugares más de nuestro planeta. Hasta la próxima. Bueno, algo que quiero comentarte es, normalmente no vemos estos detalles así a través de un libro, pero hemos estado aprendiendo mucho sobre este libro del asesino interno. Y hablaba sobre este monte, llamado Kilimanjaro, y Mike Taliaferro expresa ahí que él se tardó varios meses de entrenamiento, subía 16 pisos, ¿verdad?, hasta un punto que llegó a subirlos corriendo, ¿verdad? Y dice que a sus 34 años él se sentía un hombre como de acero, indestructible, ¿verdad? Se sentía un hombre en el cual ninguna enfermedad, ninguna situación no veía de cerca la muerte. Y estar subiendo, llegó a subir esta montaña, la más alta de África, ¿verdad? Llegó a pensar que iba a ser joven por siempre, que se iba a aferrar a su juventud. Y es interesante porque mientras se entrenaba él para subir este monte, dice que él empezó a sentir unos dolores en el abdomen, pero se resistía a ir al médico. Se resistía y se resistía hasta que al fin tomó la decisión y fue al médico. Pero dice, él menciona que hay unas palabras que quizás ninguno de nosotros, o al menos él tampoco quería escucharlas. Que un médico le dijera, usted tiene cáncer. Yo no sé, yo creo que ninguno de nosotros también nos gustaría que alguien nos diga, mire, usted tiene cáncer. Y dice que a él empezaron a explicarle qué era el cáncer, empezaron a darle detalles, ¿verdad? Pero realmente él no estaba escuchando. O sea, él estaba ahí de cuerpo presente. Le estaban hablando qué era la enfermedad, pero estaba ido, había quedado como en shock. No estaba prestando atención a lo que le estaban describiendo que él tenía. ¿Sabes? Yo quiero que pensemos, porque esa es la relación que hace él con este libro. Yo quiero que pensemos que espiritualmente pasa lo mismo con nuestras vidas. Muchas veces a cada uno de nosotros nos están diciendo qué nos está pasando a través del pecado y de repente no estamos escuchando. No estamos escuchando los síntomas que llegan a nuestro corazón, los síntomas que estamos viviendo y no prestamos mucha atención. Menciona también, dice que él había entendido que la operación era necesaria, pero viene algo que el médico, a él dice que no se le va a olvidar, que el médico le dice definitivamente, así de rápido le dice, ¿qué te parece si mañana hacemos la operación, mañana en la mañana? Él quedó así como, o sea, ¿por qué tan rápido, no? Apenas le estaba describiendo cómo era la enfermedad, qué era, y después le dice que mañana es la operación. ¿Sabes? Jeremías, la escritura que aparece ahí, Jeremías 8, verso 22, Jeremías se identificó bien con el sufrimiento específicamente del pueblo, y la escritura dice, no hay medicina en Galad, no hay un médico ahí, porque no hay sanidad para las heridas de mi pueblo. Mira, es una gran verdad, no hay bálsamo, no hay circunstancia a través de un ser humano, una medicina, no hay un antídoto de una pastilla, de un descanso, de una buena comida que pueda librarte, que pueda hacerte sentir sano de la enfermedad del pecado.
Y hoy, hablando sobre esto del cáncer espiritual, es importante que entendamos que solo es a través del poder de Dios donde tú y yo encontramos medicina para esto, donde tú y yo encontramos la sanación para nuestra vida. Pero aquí necesitamos ser realistas, y espero que podamos escuchar, porque puede pasarnos lo que le estaba pasando a Maite Taliaferro. Dice, le dijeron, ¿tú tienes cáncer? Y se quedó. Y le siguieron explicando qué era la enfermedad, pero realmente no estaba escuchando. Espiritualmente, a cualquier edad que tengamos, nos puede pasar lo mismo. Nos damos cuenta, esto tenemos, pero los demás síntomas, ¿cómo se puede solucionar? Quizás no los escuchamos. Dice la Escritura en Marcos capítulo 2, verso 17. Mira, el médico que necesitamos es Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Todos lo necesitamos. Dice la Escritura, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Quizás cuando pasan cosas fuertes en nuestra vida, tú y yo quisiéramos ponerle pausa a nuestra vida. Quizás quisiéramos salirnos del evento, ir a buscar una solución y regresar al evento. Espiritualmente, a veces cuando estamos atacados en pecado, estamos en una situación, quisiéramos también hacer lo mismo. Pero la Escritura aquí nos invita y nos dice que pensemos y que creamos realmente. Jesús nos dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos. O sea, los que se creen sanos, los que llegan a pensar que no necesitan médico, pues no van a reconocer la necesidad de un Jesús todopoderoso. Viene este hermano nuestro, él actualmente está dirigiendo unas iglesias en Texas, y él comenta que después de la enfermedad, dice, los siguientes 3 meses se confunden en una neblina de procedimientos, cirugías, pruebas y tratamientos. La operación final fue un éxito. El tumor era cancerígeno, pero el doctor estaba optimista. Luego vino una tomografía computarizada para ver si el cáncer se había extendido. El examen reveló otro tumor en la glándula tiroidea. Si bien el doctor creyó que este tumor no era cancerígeno, yo seguía asustado. Solo podía imaginarme lo peor. La segunda operación también fue un éxito. El segundo tumor era benigno y para principios de diciembre los doctores estaban diciendo que las cosas se veían bien y que seguirían pendientes de mi salud. Si el cáncer se había regado, podrían tratarlo luego con radiación o quimioterapia. Por el momento, sin embargo, me dijeron que podía volver a mi vida normal. Por esos días, Steve Johnson y Steve Kinnar, 2 muy queridos amigos míos, habían viajado a Sudáfrica desde los Estados Unidos para visitarme y darme ánimo. No puedo expresar cuánto significó su visita para mí. Steven Johnson sugirió que debería considerar pedir una segunda opinión en los Estados Unidos. Estoy seguro de que me veía calmado y razonable en el exterior, pero por dentro estaba de nuevo muy asustado. No quería abrir otra vez ese capítulo de mi vida. El consejo de Steve fue excelente y como resultado pasé todo el mes de enero de 1996 recibiendo tratamiento o radiaciones en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Antes de la radiación tenía 15% de probabilidades de que el cáncer recurriera. Después de la radiación, los expertos dicen que solo tengo el 1% de probabilidades de que vuelva a aparecer. Parece que estoy fuera de peligro. Consideran que estoy curado. Gracias a Dios. ¿Sabes? Yo quiero que meditemos. Esto es para cristianos y no cristianos. Los que somos cristianos podemos decir en su debido momento, antes de ser cristiano, la alta probabilidad de que yo muriera y no estuviera con Dios era elevadísima. Pero estando con Cristo, la probabilidad baja a medida que tú estés cerca del que te da la medicina, del médico. Esa probabilidad. Entonces es importante que aprendamos que el pecado nos estanca y busca destruirnos. Si tú te fijas, el proceso que él llevó, la operación, el diagnóstico y todo eso, lo detuvo en su accionar. Tal vez en tu accionar, en tu trabajo, en los negocios, en lo que sea, tal vez tú no te sientas que te has detenido. Pero aquí tenemos que hablar algo claro.
Dios no nos quiere en este mundo eternamente. Donde sí te puede detener el pecado es para ir a estar eternamente con Él. Entonces por eso necesitamos acercarnos y nos arrebata específicamente de estar eternamente con Él. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender la gravedad de la enfermedad del pecado. En este caso viendo en relación a esto del cáncer. Y vamos a ver otra escritura, Romanos 6, verso 23. Ya va a aparecer por ahí. Y quiero animarte a que ojalá desarrollemos la convicción de arrepentirnos rápidamente y eliminar el pecado, porque yo te animo, no juegues con él. No lo trates así como a la ligera. Toma muy en cuenta el llamado que hace la palabra de Dios. Dice la Escritura en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado, ¿qué es? La muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. ¿Qué dice? O sea, el pecado, la paga del pecado que deja es la muerte. ¿Sabes? Tú y yo, nadie merece ir al cielo realmente. Tú y yo somos culpables. Pero algo que vemos acá es que Jesús hizo ese pago, canceló esa deuda. Nos dio ese regalo gratuito. Y necesitamos darnos cuenta de que sí fue un regalo gratuito y un regalo en el cual Jesús murió por todas las personas del mundo. Pero hay que reconocer también, no todas las personas del mundo son salvas. Eso es interesante verlo también. Y por eso tú y yo necesitamos ir al médico. Si tú no estás yendo al médico, entonces tú puedes considerarte una persona que está en X o Y listado, ¿verdad? Y es importante verlo porque la pregunta entonces es, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de reaccionar ante todo esto? Tú y yo nos necesitamos hablarnos a través de la palabra de Dios. ¿Qué debo de hacer? Bueno, creer en Jesús. Juan 3:16 lo menciona muy claramente. Debo creer en Jesús. Pero si tú lees los versículos 20 y 21, también nos invita que no basta solo con creer. Debo hacer las cosas que están en la luz, ¿verdad? Debo de obedecer las palabras de Dios. No solo creer, así como creer y ya. Después, ¿qué debo de hacer también? Arrepentirme de tus pecados. Arrepentirte de tus pecados. Lucas 13, verso 3. Eso lleva un proceso también, porque hay que escudriñar, hay que reconocer que yo soy un pecador y hay que reconocer en qué áreas yo estoy fallando, en qué áreas yo soy pecador, ¿verdad? Lo otro es convertirte en discípulo de Jesús, Mateo 28, del 18 al 20. Pero para que ese proceso suceda, yo necesito fe, necesito convicción en muchas áreas, y es importante por eso que la Biblia vaya trabajando en nuestra vida. Yo necesito aprender sobre que Jesucristo llegó a la cruz, su pasión, por qué lo hizo, para qué lo hizo y qué desea de mi vida. También debo bautizarte para el perdón de tus pecados y recibir el Espíritu Santo, Hechos 2, verso 38. Es decir, mira, el pecado en sí es una enfermedad. ¿Cuál es la cura? Jesús, la cruz de Cristo es la cura. Pero muchos no queremos seguir ese proceso. Muchos no queremos mantenernos en ese proceso. Muchos sabemos el diagnóstico, ¿verdad? Pero no queremos. ¿Qué pasaba con May Taliaferro? Decía, May, yo sabía ese dolorcito, pero no quería ir al médico. Quizás tú sabes cuál es el diagnóstico de tu corazón, de tu mente, de tu alma, de tu ser, pero quizás no quieres ir al médico. Y eso es desafiante, porque al final tú y yo sabemos dónde está la respuesta. La respuesta está en Jesús, pero a veces nos negamos a ir a Jesús. Problemas que enfrentamos, bueno, no queremos ir al médico, como hablábamos. Por mucho tú sientes síntomas, tú sabes, aquel me sigue invitando, aquella me sigue invitando, la Biblia me está ayudando, pero no quiero ir al médico, ¿verdad? Entonces estamos negándonos a rendirnos, no queremos rendirnos. Lo otro es
no queremos ver nuestro pecado. Estamos así como, tal vez no ciegos, pero no queremos reconocerlo. Esa es una gran necesidad, el poder reconocer nuestro pecado. Y recordemos algo, todos somos pecadores. O sea, no es algo nuevo, lo sabemos, pero a veces en el mundo de apariencia en que vivimos, nos lleva a pensar que estamos quizás bien. Lo otro es, nos resistimos en aceptar la necesidad de Dios. Llegamos a pensar, bueno, yo estoy bien, yo soy una buena persona, entonces me resisto en aceptar la necesidad de Dios. ¿Sabes? Si la Biblia me dice, busca primero el reino de Dios, quizás no lo aceptas y te resistes a arrepentirte, te resistes a buscar primero el reino de Dios. Quizás la Biblia te dice, bueno, tienes que confesar tu pecado y te resistes a obedecer ese mandato porque no quieres mostrar quién eres. Pero déjame repetirte nuevamente, todos aquí somos pecadores, todos, o sea, no es algo nuevo. Si Dios no ha reaccionado de una manera drástica por tu o por mi pecado, ¿por qué un ser humano va a reaccionar de una manera más drástica? Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios. A veces puede pasar también que quizás la Biblia te dice tienes que bautizarte y estás luchando contra el Espíritu de Dios. No lo voy a hacer. Entonces estamos emproblemados, llenos de problemas. Ahora, alguien que quiere ser cristiano se está diciendo a sí mismo, no creo que esté perdido. Y se lo dice, se lo cree, se lo asimila. En pocas palabras dice, soy bueno. No creo que esté perdido. Tú y yo necesitamos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida para que tengamos más fe en reconocer la necesidad de Dios y dejemos de estar a la defensiva. Hombres y mujeres nos ponemos a la defensiva ante Dios y nos daña, realmente nos daña tanto, ¿verdad? Lo otro es, he pecado. Esa persona que quiere ser cristiano dice, he pecado, sí, pero no para condenarme. Y hasta lo dice como un tono así como bien bonito, ¿lo has escuchado? Ya, es el pecado, pero no. Luego, la verdad es que no soy tan malo como fulano o fulana de tal. Empezamos las comparaciones. Por eso es que tú y yo necesitamos compararnos con ¿quién? Con Cristo, el perfecto, el que perfecciona nuestra fe, el que va marcando el camino. Necesitamos medirnos ante Él. Y May me llamaba la atención que menciona que ese dolor, el dolor lumbar lo tuvo durante 2 años, pero no quería aceptarlo. No quería ir al médico, ¿verdad? Pero el tumor era real. Yo quisiera que hoy nos preguntáramos, cada uno de nosotros, ¿qué área, qué situación espiritual en tu vida no has querido tratar, quizás durante toda tu vida? ¿Qué área no has querido tratar, quizás este año, quizás desde el año pasado? ¿Qué área espiritual has tenido ahí, verdad? Y no has querido llevarla al médico. ¿Cuánto tiempo quizás llevamos con eso? Y es desafiante porque a veces no vemos la urgencia, pero es importante que tú y yo le veamos la urgencia a esto, ¿verdad? Él menciona también, dice, después de la primera operación estuve en casa recuperándome. Algunos amigos vinieron a visitarme y estábamos hablando en la sala cuando la esposa de uno de ellos me dijo, ¿sabes mi hermano? ¿Sabes? Mi hermano tuvo el mismo tipo de cáncer que tú tienes. ¿En verdad? Contesté. ¿Qué le pasó? Bueno, continuó ella, se mejoró por un tiempo, luego el cáncer reapareció y murió. Oh, murmuré. Se sintió un largo silencio en la sala. Qué palabras, como cuando uno va a visitar a un enfermo, ¿verdad? Obviamente esta mujer es una gran amiga de nosotros y ahora cada vez que nos reunimos nos reímos de su comentario. Pero ella cruzó la frontera social. Ella cruzó una barrera actuando en contra de lo que es aceptado socialmente. Ella me llevó a bajar mis escudos de negación, me recordó la realidad, me recordó que soy mortal.
Sabes, yo no sé qué estás pensando tú hoy. ¿Estarás pensando que eres inmortal? Pero es bueno que pensemos que el pecado nos lleva a cruzar esas fronteras sociales, nos daña la frontera espiritual, la relación con Dios. Es importante que esta mañana lo mejor que podamos llevarnos, un punto por lo menos, es baja tu guardia en pro de tu mejor espiritual. Bajemos la guardia. Esto es para cristianos y para no cristianos. Que podamos bajar nuestra guardia y ver que el pecado necesita un tratamiento. Lo da la palabra de Dios, que el médico para ese pecado, para esa necesidad en nuestra vida es Jesús. Ahora, si a veces puede pasar que tú y yo evitamos las personas que nos dicen la verdad, ¿sí o no? Mira la Escritura. Y en esto, hablando de este tema sobre el pecado, dice, para aprender, Proverbios 12:1, para aprender hay que amar la disciplina. Mira, solo esas palabras traen buen aprendizaje. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. En otra versión dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Y sabes qué aparece en un comentario sobre la palabra ignorante? Aquel que carece de razón como el ganado. ¿Es fuerte esto? Pero tú y yo supuestamente pensamos mejor que el ganado, que un animal. Pero a veces el asesino interno, el pecado, no nos permite ver con más lucidez las cosas que están pasando. May menciona en el libro, dice que en África le dijeron a él en su momento, mira, está gordo. Y en algunos países de África, que alguien le diga está gordo es como una muestra de que está próspero, ¿verdad? Es que le va bien, no es ofensivo. Ahora, en cambio, él dice en el libro, en Estados Unidos y aquí también, si a una mujer o un hombre, mira, estás un poco rellenita, duro golpe al hígado, ¿sí o no? ¿Ah? Que alguien le diga eso realmente. Pero hablemos un poco al respecto. Realmente tú y yo al final, la Biblia nos dice que somos templos del Espíritu Santo de Dios. O sea, necesitamos cuidarnos. O sea, no podemos obviar esto. Pero muchas veces tú y yo negamos la realidad. ¿Por qué? Porque para aprender hay que amar la disciplina. Muchos de nosotros quizás compramos ropa holgada, ¿no? Así, más suelta, floja, para que no se nos mire mucho la llantita, ¿verdad? Y eso no solo es en mujeres, eso es en hombres también. Cuando estamos tomando una foto y apúrense porque ya no aguanto presionando, sumiendo la panza. ¿Has escuchado esa broma? Pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. No enfrentamos la verdad. Y algunos con un sentimiento de orgullo dice, yo soy así y punto. Pero mira, la verdad es que debemos cuidarnos. Yo encontré esta imagen, investiga más tú si quieres, pero encontré esta imagen que hay una información que el cáncer se produce en algunas personas incluso con tendencia a la obesidad. Pero encontré posibles consecuencias de la obesidad. Hay muchas enfermedades ahí, incluida el cáncer, hombres y mujeres. Es interesante. A veces no prestamos mucha atención a esos detalles. A veces no prestamos mucha atención también a la enfermedad espiritual que estamos pasando, que es el pecado. A veces, no, la mayoría están así, así también tomamos el pecado. La mayoría miente, yo también lo hago. Y así vamos, y nos encajonamos en la mayoría. Pero la verdad es que Dios no te ha hecho mayoría. Dios te hizo único. Dios te valora, nos valora a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces despreciamos la corrección porque el asesino interno nos tiene tan atacados que estamos en una negativa espiritual. No permitimos nada más. Las personas francas no las queremos.
Solo queremos a aquellas personas que, bueno, son hasta como medio hipócritas, pero que nos consuelan ahí, ¿verdad? O sea, necesitamos permitir tomar medidas físicas y espirituales para cuidarnos como templo de Dios, porque al final Dios nos ha hecho cada uno de nosotros mayordomos, no solo de lo material, también de lo físico y lo espiritual. Ahora bien, la Biblia menciona, vamos a ir a otra escritura, Mateo capítulo 4, verso 1 al 5. Yo quiero animarte nuevamente. Si la Biblia nos dice, tienes que bautizarte, bautízate, tienes que cambiar, cámbialo, acéptalo. Pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo, pero no luchemos, no nos pongamos en negativa. Según de Timoteo 4, del 1 al 5, vamos a leer la escritura y es una virtud el ser honesto. Es necesario ser honesto, pero en muchas personas ya no está esa virtud, cristianos o no cristianos. Dice la escritura, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirá sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Sabes? Muchos quizás nos pueden decir, tú estás bien, tú no necesitas de qué preocuparte. Pero ¿sabes? Preocúpate. La enfermedad del pecado es verdad, no es mentira. Necesitamos preocuparnos si en algo no estamos a cuentas con Dios. Necesitamos tomar la medida, porque si tú no estás a cuentas con Dios, ¿qué implica eso? Estás enfermo. La negación puede llevarnos al infierno. Si tú niegas tu estado espiritual, no estás permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón. May mencionaba ahí un ejemplo que a muchos aquí también nos ha pasado cuando nos involucramos a estudiar la Biblia con alguien. Quizás estás con una persona y le invitas a estudiar la Biblia y de repente estás platicando y de repente esa persona, tú le dices, bueno, búscate Hebreos, ¿no? Por mencionar un libro. Y viene esa persona, agarra su Biblia, ¿verdad? Y se pone a hojearla y de repente tú la ves y va por acá y después lees acá y de repente tira un comentario ahí, a mí ya me ha pasado algunas veces, dice, yo creo que está en mi otra Biblia, ¿ves? ¿Sabes? En cosas pequeñas nos negamos, quizás esa persona se niega a aceptar que no conoce la palabra de Dios, no se ubica en la Biblia. Cosas tan sencillas, y muchas veces en algunas cosas también tú y yo somos de esa forma. Nos resistimos, rechazamos realmente, rechazamos la verdad, rechazamos lo franco que es Dios, que quiere tratar en nuestros corazones. Necesitamos admitir ¿qué necesito? Una gran dificultad es que a veces tratamos mucho de quedar bien con otros. Tratamos de quedar bien con el familiar, con el amigo, con la amiga, X. ¿Sabes? Necesitamos salvar nuestra vida. Porque si salvamos nuestra alma, eso tiene un peso eterno. El comentario de un ser humano se va a quedar en este mundo, nada más. Pero la palabra de Dios es eterna. Según de Tesalonicenses 2, del 9 al 10, me hace pensar que el cáncer espiritual estará más activo en mi corazón si tú y yo aceptamos las falsedades, permitimos la falsa enseñanza. Y hoy por hoy hay muchos medios, en las redes sociales, en la radio, en la televisión, donde sea, puedes escuchar muchas enseñanzas, prédica, lo que sea. Pero quizás tú y yo, si no estamos alimentándonos, no tenemos una buena relación con Dios, vamos a agarrar cualquier falsedad que pueda venir a nuestra vida. No todo es falso, ojo, pero para canalizar bien lo que es falso necesitas tener una comunión con Dios, necesitas tener una buena relación con Dios, si no vas a creer cualquier cosa. Y hay personas que dicen, no, es que el pastor me lo dijo,
¿Sabes? Pero ¿qué te ha dicho Dios a tu corazón? Eso es lo primero. Dice la Escritura, 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 10, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Poder, señales y milagros. ¿Tú esperas poder? Lo vas a ver. ¿Esperas señales? Lo vas a ver. ¿Esperas milagros? Los vas a tener. Falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. O sea, pueden estar perseverando en su engaño porque hay una ceguera espiritual. Y Satanás se encarga de eso. Satanás es feliz para que tú y yo no aceptemos el evangelio que nos salva. Entonces, la negación, ¿qué nos puede costar? Nuestra alma. La negación puede llevarnos a ser ese instrumento más bien de Satanás, y no un instrumento útil y espiritual. El cáncer que le demostró a May, que la vida era limitada. Yo quiero que te lleves a ese punto también. El pecado nos demuestra eso. La vida es limitada. Espiritualmente hablando, para una eternidad con Dios, nos limita. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para reaccionar? ¿Quieres tener más síntomas? ¿Quieres que la probabilidad realmente baje? Acércate más al médico. May decía que aprendió a ver la vida y cada área de forma diferente. Necesitamos tú y yo aprender a ver la vida de forma diferente. No te estamos diciendo deja tu trabajo, deja de estudiar. No, aprende a ver la vida de manera diferente. Aprende a adorar a Dios en tu trabajo de forma diferente. Aprende a estudiar adorando a Dios de forma diferente. Pero May tuvo que enfrentar la negación. ¿Tú estás dispuesto a enfrentarla hoy? Por eso me llamó la atención y queremos hacerlo. De las 4 sesiones que faltan, las vamos a hacer domingo, miércoles, domingo. Porque muchas veces no solo el cristiano se está negando a aceptar su situación espiritual, el no cristiano se niega también a aceptar su situación espiritual. Entonces la enfermedad, el pecado, el asesino interno está haciendo fiesta. Y tú y yo queremos progresar espiritualmente, pero no podemos. La invitación es a que tú y yo aprovechemos el hoy. Amén. Dice la Escritura, Mateo 7, verso 21 al 23. Muchos quizás, iglesia, quiero animarte, muchos quizás no se ven ante Dios. Quizás tú y yo solo nos vemos como personas exitosas en este mundo. Como estamos siendo exitosos en este mundo, hasta ahí nos quedamos. Tu visión está siendo limitada. Un síntoma es visión limitada. Cuando la enfermedad espiritual va progresando en tu vida, tu visión es limitada. Quiero animarte, mírate, imagínate como tú quieras a Dios, imagínate donde tú quieras, en el banquillo donde tú quieras, pero un día vas a estar ante Dios. Vamos a estar ante Dios. Dice la Biblia, Mateo 7, 21 y 23, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice ahí, ¿solo entrarán aquellos que más o menos hacen la voluntad de Dios? ¿Solo entrarán aquellos que se comprometen los domingos? ¿Solo entrarán aquellos que dicen la verdad solo a sus hijos? No, o sea, que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Te recuerda la escritura que estábamos analizando hace poquito? La escritura mencionaba poder, señales y milagros falsos. Y aquí menciona, profetizamos en tu nombre. Imagínate, wow, profetizaste en el nombre del Señor. Un día podemos estar tú y yo al frente, vamos a estar al frente de Dios. Profetizamos, expulsamos demonios en tu nombre. Y a veces podemos hacer mucho alarde de muchas cosas de esas. Y dicen, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé,
nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sabes? Vayamos al médico. Permitamos que ese médico trabaje en nuestra vida. Porque a veces, vuelvo y repito, nos vemos solo como exitosos en este mundo, pero no nos imaginamos que un día vamos a estar cara a cara con Dios. Y quizás tú y yo estamos tibios en nuestra evangelización, tibios en nuestro matrimonio, quizás es un desastre, no hay muy buena comunicación en la familia. Quizás estamos tibios porque quizás ya no soñamos con tener amigos aquí sentados al par nuestro. Quizás estamos tibios porque estamos contemplando cierto pecado en nuestro corazón. Entonces hay una enfermedad que está haciendo estragos. Te animo, mira más allá. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos retirar la negación de nuestro corazón. Necesitamos ser honestos, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Permitir que realmente sane esas heridas, aunque nos duela. ¿Te has limpiado un rasponcito a veces? Duele, ¿no? Permite que limpie, pero no estés en rebelión. No aceptes más bien el pecado, ¿verdad? Si no, permite que Dios trabaje. Pero para eso necesitamos aprender, como decía la escritura anterior, no escuchemos falsos, ¿verdad? Es tiempo de admitir el pecado, porque a veces escuchamos las falsas enseñanzas, porque queremos escuchar, usted está bien. Como escuchaste que alguien te dijo, ¿estás bien? ¿Te crees que estás bien? Entonces no enfrentas el pecado, no vas a la Biblia. Realmente esta escritura, yo puedo ver, el árbol malo no va a dar fruto bueno. ¿Tú cómo estás siendo hoy? ¿Verdad? Al final, vamos a terminar. Maya escribía sobre el cáncer. Mi victoria llegó cuando admití que debía ir al médico. Nuestra victoria, iglesia, espiritualmente, tu victoria comienza cuando eres honesto consigo mismo y vas a Jesús. Cuando empezamos, Mike decía que le empezaron a explicar sobre los detalles de su enfermedad, pero realmente no estaba escuchando. Espiritualmente pasa lo mismo. Quiero invitarte, permite ser atendido. Permite que Dios te atienda tu corazón, que Dios atienda tu alma. Mike decía que de forma rápida le dijeron, ¿qué te parece mañana en la mañana la operación? ¿Sabes? Quiero animarte hoy. No esperes que la intervención de Jesús sea otro día. Permite que ya Jesús pueda empezar a trabajar en tu corazón. Permite que ese médico se siente ahí y tú estés en la camilla, dispuesto a que Él limpie por acá, quite por acá y coloque en ti lo que Él quiera colocar. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque sin duda, como podemos ver y aprender en muchas cosas, así como esta enfermedad, quizás detectándola a tiempo, pues puede ser sanada una persona, puede ser curada, pero la estadística es alta también cuando muchas personas no se cuidan y realmente ya no hay solución. Yo quiero suplicarle, por favor, que nos ayude a poder tomar las decisiones pronto. Señor, ayúdenos a poder ir a usted, que es el médico de cada uno, el médico que necesitamos. Padre, le ruego, clamo a usted para que pueda hacer ese Dios, Señor. Que Dios, por favor, no se canse todavía, Señor. Realmente su gracia está ahí, su misericordia es eterna. Sabemos muy bien que un día usted va a venir, su segundo regreso, no sabemos cuándo, pero va a venir. Pero Dios, ayúdenos a poder bajar la guardia, reconocer qué área necesitamos tratar, donde quizás no queremos obedecerle, y ayúdenos a ser sensibles, Dios. Bendito sea, gracias por su gran amor, que usted se glorifique siempre en todo, y en Jesús le dejo esta oración, Dios. Amén.